ti que me estás viendo, mi nombre es Candy Vanessa y si a ti te interesa todo lo paranormal, crimen y de misterio, pues te sugiero que te suscribas a este canal, que le des like a los videos que te hayan gustado, que le piques a la campanita de notificaciones para que te des cuenta cada que yo suba un video. También estaría padre que los compartieras. Como lo leyeron en el título de este video, hoy les voy a contar una historia sobre un aterrador laberinto de maíz. En sí creo que todo tipo de laberinto es creepy, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de uno de maíz, ya que por las épocas en las que estamos, época de cosecha y todo eso, entonces me voy a guiar nada más por el de maíz. Les platicaré un poco sobre la historia de los laberintos y posteriormente les contaré una historia sobre algo muy raro que le sucedió a alguien cuando entró en uno de ellos. Los laberintos pueden ser formados de setos, maíz, espejos o maderas y pueden hacer que sientas ansiedad, pánico o calma y tranquilidad. Yo sentiría claustrofobia, vértigo y terror. Los laberintos han estado en la cultura norteamericana por miles de años. Están hechos con un solo camino sinuoso, obviamente, pero antes no tenían salida. O sea, si de por sí te sientes perdido, pero sabes que en algún lugar hay una salida, imagínense antes que no tenían salida. Uno de los primeros laberintos y uno de los más famosos es el laberinto de Creta, construido en Grecia, y se dice que dentro de ese laberinto, en el puro centro, se mantenía encerrado al famoso Minotauro. Si no sabes qué es un Minotauro, es una criatura mítica que se distinguía por tener la cabeza y cola de un toro y el cuerpo de un humano. Esta criatura estaba por todo el laberinto, ya sea en forma de estatua o en pinturas. Y se decía que las personas que entraban, pues obviamente en ciertas partes del laberinto les iba a tocar luchar contra ese Minotauro. Obviamente la mayoría de las personas que entraban pues ya no salían. Creo yo que pues más bien no salían porque no había salida, ¿verdad? No por el famoso Minotauro. En Alemania tenían una tradición muy rara. Cuando un chico estaba a punto de llegar a su etapa de adulto, tenía que atravesar un laberinto. Eso simbolizaba como el cambio de joven a hombre. En la Edad Media, los jardines de la nobleza eran muy hermosos y muy a menudo incluían elaborados laberintos de setos como diversión. Debido a eso es que los laberintos comenzaron a hacerse tan populares. El laberinto más antiguo que se ha hecho fue en el año 1690 en Londres y al día de hoy aún se conserva. Una característica de los laberintos es que deben ser más altos que las personas que lo van a transitar. Ahora, la palabra laberinto fue creada en el siglo XIII y se deriva de la palabra delirio, que sería como sentirte confundido, perdido, fuera del lugar, como rarito. Pero así se supone que debes sentirte cuando entras a algún laberinto. Ahora, yo no sé ustedes, chicos, pero esto de los laberintos definitivamente me recuerda a la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, creo que era esa, donde una de las competencias pues era que tenían que andar en un laberinto. Esa escena definitivamente es la única de la película que yo volvería así como que a ver y a ver, porque me gusta, pero al mismo tiempo se me hace como desesperante ver cómo el laberinto cambia y también por el tiempo, ¿no? Que están ahí todos y empiezan a confundirse, empiezan a ver cosas. Muy padre esa escena. Ahora les hablaré específicamente de los laberintos de maíz, que fue a lo que vinimos. El primer laberinto de maíz fue hecho en el año 1993 en Lebanon, Pensilvania. Yo pensé que iba a ser como más antiguo, pero no, la verdad sí me sorprendí cuando vi que era en 1993 y se hizo en un lote de solo 3 acres, que creo yo que vendrían siendo más o menos como unos 12,000 metros cuadrados y tenía 1.92 millas de camino. A partir de ahí los laberintos de maíz han sido muy populares en todo el mundo y obviamente se dan en la época de otoño. Ahora les voy a contar una historia muy creepy que por ahí me encontré. Creo yo es una creepypasta y espero que sí, porque si no, ay nanita, sí es de dar miedo. La encontré en inglés, pero yo se las voy a traducir. Esta historia se llama El laberinto de maíz que seguía cambiando. Esta historia la cuenta un policía y esto fue lo que le sucedió. Este policía dice que era nuevo en su trabajo y había sido asignado a un área rural de Pensilvania, a un pueblito. Un día le tocó atender una llamada muy extraña. Siendo que están en un pueblo rural, la mayoría de las granjas tienen sus plantíos de maíz, tienen sus casas antiguas con alguna famosa historia de fantasmas, dan paseos en carreta, ese tipo de pueblitos. Durante la estación de otoño, todos los que tienen plantíos de maíz hacen su laberinto de maíz. Hasta el 31 de octubre, al día siguiente, comienzan a limpiar esos campos para preparar la tierra para la próxima siembra. Los granjeros siempre se encuentran con objetos que las personas tiraron mientras atravesaron el laberinto, como gorras, bolsas, lentes, sombreros, joyería
Los granjeros a veces tiran esas cosas u otras veces las guardan en unas cajas como de cosas perdidas, esperando que la persona vuelva y las reclame, pero nunca le hablan a la policía. Digo, son cosas como que muy X y no es tan importante como para estarle hablando a la policía cada rato. Hey, me encontré una gorra, me encontré una bolsa o me encontré unos lentes. Pero llegó un día en el que uno de los granjeros sí llamó a la policía. Cuando este policía contestó la llamada, era de un granjero que le decía que por favor fuera a su casa porque había encontrado algo aterrador mientras limpiaba su campo de maíz. Apenas el oficial llegó, comenzó a caminar junto con el granjero a través de ese laberinto, y mientras caminaban, el policía le preguntó: y dígame, señor, ¿qué fue lo que encontró? A lo que el granjero le dice: oh, encontré un esqueleto. El granjero dice que al principio él creyó que era como una decoración de Halloween o algo así que alguien por diversión había llevado y había dejado olvidado dentro de ese laberinto, pero conforme se acercó y lo vio más de cerca, se dio cuenta que era un esqueleto real. Al principio el policía estaba un poco escéptico por lo que el señor le estaba diciendo, pero cuando llegaron al lugar y ve el famoso esqueleto, él también se percata de que era real, por lo que le dice al granjero que es mejor que se regrese a su casa mientras él llama para pedir refuerzos, y así evitarían manipular o alterar la escena del crimen, ya que en todo a su alrededor pudiera haber evidencia. Mientras el granjero regresaba a su casa, voltea y le dice al policía: estoy seguro que mi esposa me está esperando en el porche. Vamos a tomar desayuno. Si me necesita, puede hablarme. El policía le dijo que estaba bien, que no había problema, y el granjero se va. Cuando el policía saca su celular para pedir apoyo, se percató de que no tenía la señal de servicio, por lo que decidió caminar hacia la casa del granjero para utilizar su teléfono. Cuando comenzó a caminar, sintió que alguien lo tocó del hombro. Él voltea todo asustado, pensando que tal vez era el granjero que todavía no se había ido o que había regresado por algo, pero se da cuenta de que no había nadie. Un repentino escalofrío recorrió todo su cuerpo. Aún así, él continuó su camino hacia la casa del granjero, pero repentinamente se topó con tallos de maíz tan altos que medían un poco más de 3 metros y estaban tapando lo que antes había sido el camino. A donde volteara el policía, solamente podía ver tallos y más tallos de maíz. Eran tan altos que incluso él ya no podía ver la casa del granjero, lo cual era muy extraño, ya que ni siquiera se habían adentrado tanto en el laberinto de maíz. El policía dice que él no recuerda nunca haber perdido de vista la casa del granjero, pero en ese punto en el que se encontraba ya no podía verla. Repentinamente, el laberinto de maíz había cambiado. Ahora solo podía ver los tallos de maíz alrededor de él. El policía pasó más de media hora tratando de encontrar la salida, pero solo se topaba con caminos cerrados, y cada que se volteaba para ver el camino por el que había pasado, este ya había desaparecido. Ahí se dio cuenta de que el campo de maíz estaba cambiando a cada segundo. El policía comenzó a perder la noción del tiempo mientras trataba de encontrar la salida, por lo que se detuvo para tranquilizarse un poco, y cuando baja la mirada hacia el suelo se da cuenta de que ahí estaba el esqueleto. Obviamente había regresado al punto de inicio, lo que es muy frustrante porque él ya tenía más de 1 hora caminando y no había podido salir del laberinto, por lo que se siente en el suelo desesperado, frustrado por no saber qué hacer. Baja la cabeza, lleva sus manos hacia su cara, y cuando vuelve a levantarla puede ver a lo lejos la casa del granjero, por lo que decide caminar directo hacia la casa. Cuando llega puede ver al granjero sentado enfrente de su porche. El granjero le pregunta: oficial, ¿ya vienen los refuerzos? Y el oficial le cuenta lo apenado que está porque no podía salir del campo de maíz y que por más de 1 hora se había perdido tratando de encontrar la salida, y por ese motivo es que aún no había podido llamar para pedir refuerzos. A lo que el granjero mueve su cabeza y con una sonrisa le dice: lo dejé hace apenas 1 minuto atrás. No sé por qué eso tendría que darle pena. Y así es como la historia termina, chicos. Estuve leyendo los comentarios sobre esta historia y unas personas decían que desde un inicio el granjero les parecía sospechoso, lo cual yo concuerdo, y que parecía como que él en verdad ya sabía lo que pasaba en su campo de maíz. Y yo también pienso lo mismo. Otros dicen que ese esqueleto era una persona que anteriormente ya había entrado y se había quedado atrapado dentro del laberinto y nunca había podido salir. Otra persona comentó, y creo yo que se hizo su propia historia, y dijo que él cree que el granjero sabía lo que pasaba y que su campo de maíz tiene vida propia, y le pide siempre al granjero que le lleve personas para poderse alimentar. Y así, en agradecimiento, él le seguirá dando cosechas seguras de maíz. O sea que sería como que el Señor le está llevando ofrendas a su campo de maíz para que éste le dé buenas cosechas. Algo así entendí. ¡Wow!
idea loca, pero pudiera ser cierto. Esta historia me recuerda a la película In the Tall Grass. Creo que en español le pusieron En la hierba alta. Si ven esa película van a encontrar cierta similitud con esta historia. Y creo yo que después de haber investigado esto de laberintos y campos de maíz, menos me voy a estar metiendo en un laberinto. No, pues esa fue la historia de hoy, chicos. Me pareció muy interesante contárselas y más porque en el tiempo que estamos, les confieso que yo no sé si entraría a uno de estos laberintos. Creo yo que sí entraría, pero también estoy segura que estando ahí adentro, a la primera que no encontrara la salida, me iba a entrar la desesperación, ansiedad, depresión y todas las fobias juntas. No sé, o sea, simplemente entraría en pánico. Ahora, también mientras investigaba, supe que hacen laberintos en especial para el 31 de octubre, el Día de las Brujas, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, pero son laberintos de miedo, o sea que pues tú vas caminando y te empiezan a salir pues personas disfrazadas, ¿no? Obviamente pues también es en la noche, ¿no? Esto como que ya le agrega ahí un escenario de más miedo, de más terror. Tal vez este tipo de laberintos sí me gustaría, pero no sola, o sea, sí, no, como que así bien acompañada por muchas personas. Y obviamente también sé que en cuanto entras hay personas que ven ya muy oscuro, dicen no, o sea, sí les da miedo, quieren regresarse pero ya no pueden porque atrás de ellos ya está alguien así vestido muy feo y comienza a corretearlos. O sea, te obligan a que una vez que hayas entrado tienes que seguirle y tienes que terminar el laberinto para poder salir. Entonces sí se me haría padre entrar a uno de esos laberintos, pero no sola, definitivamente sola no. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, ya saben, no olviden suscribirse, compartir y comentar, eso a mí me ayuda mucho. Y recuerden, chicos, que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen buenas decisiones y gracias por ver. Bye.